Los países escandinavos siguen encabezando las listas de felicidad y descubrí el secreto, es la defensa escandinava. Es excelente. En mi opinión probablemente sea la apertura de ajedrez más subestimada, porque la mayoría de la gente asume que es mala solo porque tienes que sacar la dama y luego tu descarado oponente va a atacarla y hacerla bailar. Pero aquí hay un truco muy simple. No tienes que capturar el peón de inmediato, en su lugar desarrolla tu caballo y luego recaptura con el caballo. Con eso obtienes una buena posición de ataque y además sacas a tu oponente de su preparación desde la primera jugada, básicamente desde el inicio de la partida. No más gambitos, ni gambito Viena, ni nada. Es tu apertura la que tú dominas. Bueno, quizá aún no la domines, pero lo harás después de este video porque aprenderás literalmente todo lo que necesitas saber. Ahora en esta posición la mayoría de tus rivales jugará caballo a C3, algunos los más testarudos C4 tratando de mantener su peón extra y la jugada que es considerada la más fuerte, la que recomiendan los motores y que eligen los jugadores intermedios y avanzados es peón D4. De hecho hablaremos de todas las alternativas para que estés completamente preparado, pero comencemos con esta jugada que se considera la más desafiante para las negras. Lo que puedes hacer aquí por supuesto es mantener el plan y simplemente recuperar tu peón y eso está perfectamente bien, hablaremos de ello, pero lo que me encanta hacer aquí es esta jugada de alfil G4. Que desconcertará completamente a tu oponente porque ahora queda totalmente confundido, sin saber qué hacer. Por supuesto, las blancas no tienen que perder la dama, pueden protegerla de una u otra forma, pero si se limitan a una defensa pasiva, no tenemos problema, supongamos que simplemente intentan mantener su posición. Ahora incluso puedes capturar con la dama porque así sumas otro atacante sobre este caballo clavado y potencialmente puedes sacar el otro caballo añadiendo presión por aquí y también enrocar en largo aumentando aún más la presión sobre el peón central. Dado que tu alfil presiona aquí, incluso un avance E5 podría venir más adelante, así que claramente no es peligroso para ti si tu oponente solo intenta defenderse. Un intento más agresivo por parte de tu oponente sería avanzar el peón a F3 atacando a tu alfil y una vez que el alfil se mueve, ahora sí puede mantener el peón de ventaja y debería hacerlo, porque si no simplemente lo recuperarías y su posición sería ya defectuosa, el rey está algo expuesto por este avance de peón, el caballo no puede desarrollarse normal, eso no es bueno para las blancas. Sin embargo, tras C4 en realidad parece bastante prometedor para tu oponente porque ahora no solo tiene un peón de más, sino que además posee una sólida cadena de peones en el centro del tablero y sin embargo tenemos algo preparado. Primero juegas peón E6, socavando ese centro de peones y una vez que capturas sigues jugando un ajedrez agresivo con caballo C6, atacando al peón de D4. Desde la perspectiva de tu oponente estás totalmente loco porque no solo sigues entregando material, sino que además permites exponer tu rey. Así, por completo. Sin embargo, la realidad es exactamente opuesta. Si observas lo que tu oponente ha hecho hasta ahora, realmente no es nada. Todas sus piezas siguen en sus casillas iniciales, mientras tú ya estás completamente listo para un gran ataque. Por ejemplo, alfil B4, torre jaque, el caballo presiona a este peón, estás desarrollando un ataque enorme mientras tu oponente apenas intenta despertarse. En este momento necesita hacer algo con ese peón y si lo avanza pronto, que es lo usual, se está cometiendo otro error más. Tu caballo salta hacia adelante amenazando entrar con un tenedor y ahora viene caballo C2, así que las blancas juegan caballo A3 para cubrir la casilla, pero tienes esta excelente casilla para tu alfil. No solo lo desarrollas, sino que además impides permanentemente que enroque, porque controlas toda esta diagonal. Por lo tanto, su rey no puede ir allí. Además, preparas tu torre para entrar en juego por esta columna con un ataque masivo, y tu oponente ya está perdido. Observa que tu oponente aparentemente hizo todas las jugadas correctas, intentó castigarte por tu apertura arriesgada, pero la situación se revirtió rápidamente a tu favor. Aquí la jugada más común de las blancas es alfil D2, pero pueden intentar otras cosas. De todos modos, torre 8 normalmente gana la partida para las negras. Y torre 8 es muy buena, ganadora, pero aún más fuerte en este punto es sacrificar el caballo para abrir una diagonal para tu dama. Y eso es muy divertido. Así que toman tu caballo porque, ¿por qué no? Y luego torre E8 llega con jaque. Tiene que cubrir con el alfil. Por cierto, si cubre con el caballo, lleva un bonito mate de la cos. Así, muy ingenioso. Si no, claro, alfil E2 es una mejor opción para bloquear este jaque. Y ahora veremos por qué sacrificaste tu caballo aquí. A decir verdad, ni siquiera te interesa ese peón del centro del tablero. Solo querías liberar esta diagonal para tu dama porque ahora la dama sale con jaque y si el rey se mueve, se da paso a un jaque mate pastor. Felicitaciones. Y puede funcionar incluso contra oponentes experimentados. Ahora, ¿qué pasa si tu oponente en cambio bloquea con este peón? Eso realmente no ayuda porque das este jaque de caballo y una vez que el rey se mueve, haces una brillante jugada de dama H3. Y ahí tu entrenador de ajedrez está feliz, te aplaude por encontrar una jugada brillante, pero luego tu oponente captura la dama y tú dices, oh, no noté que había un caballo allí. Pero luego descubres que después de que el alfil recaptura, en realidad sigue siendo un mate brillante. Traer el alfil aquí es realmente genial, pero además hay otra variante que es aún más difícil de manejar para tu oponente.
De hecho, consiste en mantener tu plan original y simplemente recapturar este peón con el caballo. Ahora tu oponente probablemente querrá atacarlo y entonces puede jugar caballo B4, que es una jugada muy provocadora. Típico estilo Igor Nation, el que no arriesga no gana. Por cierto, si Stockfish se escandaliza con la jugada, no le hagas caso. ¿Sabes? Este jugado esta defensa escandinava en torneos reales contra grandes maestros, para los humanos no es fácil de manejar y en partidas blitz simplemente arrasa. Bien, ahora probablemente atacarán este caballo, ya sea con el peón o con la dama, y te mostraré qué hacen en ambos casos. Si intentan ser muy agresivos y juegan dama a4 con este doble ataque, parece que metiste la pata como si estuvieras a punto de perder este caballo porque las blancas están dando el jaque. Cubres con caballo y ahora se encuentra que, mira, d5 simplemente se gana el caballo, no puede moverse porque está clavado. Eso es lo que tu oponente espera, pero rompes su plan con este contraataque repentino, peón b5. Quieres romper la clavada sobre este caballo para liberarlo, pero tu oponente es persistente, captura con la dama e insiste en mantener la clavada. Pero lo que no ha visto es que ahora la dama ya no controla esa casilla y por lo tanto tu caballo puede saltar allí con tu tenedor. El rey se mueve y eso lleva a una de las variantes de apertura más gratificantes que se hayan jugado. Pues en este caso la posición aún luce bastante complicada, pero esta jugada de alfil de 7 es realmente elegante. ¿Qué puede hacer ahora? Observa que la torre sigue colgando y el rey sigue incómodo y por lo tanto las blancas probablemente querrán capturar uno de tus caballos, ya sea el de aquí o el de allá. Si el rey captura en C2, entonces después de caballo D4 viene un tenedor y ahora el rey sigue expuesto y además pierde la dama. Eso es claramente malo para el blanco. Si en cambio captura este caballo de aquí, entonces respondes con algo muy interesante también, alfil G4, con un doble jaque repentino. Esto obliga al rey blanco a moverse y capturar el caballo. Y ahora, como la dama blanca se fue de vacaciones, la dama negra puede ocupar su lugar. Dama de 1 es jaque, lo ves, forzando al rey a moverse, luego tomas el alfil con otro jaque. El rey debe moverse de nuevo, probablemente no querrá ir por aquí porque eso te permitiría atacar también por la columna D. Intentará esconderse en el flanco de dama que parece una opción más segura y tienes otra forma interesante de atacar desde atrás con jaque de alfil. Eso ahora obliga al rey a ir aquí y esta es realmente una de las posiciones más agradables que puedes disfrutar. Sabes de esa cita de Fischer que decía que 4 primera jugada es la mejor comprobada, pero probablemente aquí él estaría de acuerdo en que en este caso peón E5 es mucho mejor, porque E5 es lo que los jugadores normales juegan en la primera jugada para empezar la partida y tú lo jugaste aquí para terminarla. Es casi jaque mate porque abre esta línea de jaque con el alfil y junto con el segundo alfil se conforma un patrón de mate muy bonito. Lo otro bueno es que las blancas ni siquiera pueden bloquear con este peón porque está clavado por la dama. Por lo tanto, eso no es opción, lo que significa que las blancas solo pueden entregar algo de material, pero eso es básicamente jaque mate. Ahora hablemos de la supuesta refutación. Parece fácil para las blancas simplemente expulsar al caballo jugando peón A3. ¿Cómo sería eso? ¿Refuta todo el plan? No realmente. Déjame mostrarte las jugadas más comunes de las blancas después de eso. El caballo retrocede y aún así atacas al peón central de 4. El peón da un paso adelante atacando a tu caballo, el caballo se retira, ahora alfil F4 es muy tentador intentando ganar un tiempo atacando al caballo, pero tú haces lo mismo, retrocedes con un contraataque forzando al alfil a moverse. Y cuando lo hace juegas E5 para ocupar algo de espacio en el centro y para descubrir tu alfil. Ahora la posición está más o menos equilibrada, pero veamos qué ocurre normalmente después y cómo puedes desarrollar tu ataque. Supongamos que tu oponente desarrolla, tú juegas peón F5 y eso ya trae la amenaza de avanzar con el peón y atrapar el alfil. Tu oponente intenta dar una casilla de escape, pero tú dices no, yo me quedo con esa diagonal. Es una diagonal excelente para tu alfil, otra vez. Tu oponente nunca podrá enrocar, eso es genial. Potencialmente el alfil puede avanzar si es necesario, pero por ahora ambos lados probablemente seguirán desarrollando. Y ahora la posición es muy interesante. ¿Cómo atacarías tú aquí si jugaras con las negras? Y es que hay algo muy bueno aquí. Su rey está centralizado. No puede enrocar fácilmente por ahora, pero seguro intentará hacerlo. Entonces, ¿cómo atacarías? Ahora, para encontrar jugadas de ataque tienes que avanzar hacia su lado del tablero y crear amenazas. Se te puede ocurrir algo como F4 y no es mala idea, pero tiene un inconveniente evidente. Expulsará al alfil, sí, pero luego quedará una gran casilla para su caballo y desde allí el caballo controlará muy bien todo el tablero. Entonces, ¿cómo avanzas el peón sin ceder esa casilla? Lo haces avanzando primero este otro peón, sacrificándolo, solo para bloquear la posición de sus piezas y ahora sí das un paso adelante con el otro peón, que era tu plan original. Y el truco está aquí, ahora este caballo no puede venir a E4, el alfil está totalmente atrapado, rodeado por sus propios peones y con esto las blancas no tienen futuro. Mientras tanto tú sigues atacando. Atacas al alfil que tiene que retroceder, ahora obligas al rey a moverse y cómo atacar aquí.
Sigues el mismo patrón. Mira al lado del tablero de tu oponente, pregúntate cómo puede avanzar, crear amenazas, jugadas forzantes, dama H4 dando jaque. Tu torre también está cerca aquí, por lo tanto algo como esto no va a funcionar o resultará terriblemente mal para tu oponente, ¿lo ves? Por eso el rey tendrá que salir del jaque, supongamos que viene aquí o allá. En ambos casos sigues el mismo patrón de pensamiento: avanzar, crear amenazas en su lado del tablero, peón F3. Activa tu torre y expone completamente al rey. Ahora si captura no hay problema, tu torre entra en juego con amenazas de jaque mate. Y si hace cualquier otra cosa no hay problema, sigues atacando, sigues preguntándote cómo avanzo jugando movimientos forzantes. Y claro, tu oponente puede jugar cualquier cosa, pero en general esa es la idea. Así es como desarrollas un ataque aquí, y cuando el rey regresa también hay una posición muy interesante donde tienes dama F6, que creo que es una idea bastante única, o al menos no recuerdo fácilmente otra parecida, porque hay una triple amenaza de mate. Desde aquí la dama amenaza a jugar a F2 dando mate en una, o a D4 también mate en una, o dama B6 todavía atacando por la misma diagonal. Y lo interesante es que las blancas pueden cubrir fácilmente una de esas casillas, pero no las tres todas al mismo tiempo, lo que las deja indefensas y tú ganas la partida en el siguiente jugada. Por cierto, si quieres aprender a encontrar este tipo de jugadas de ataque por tu cuenta sin depender de memorizar líneas de apertura, tengo una clase maestra gratuita sobre eso. Dejaré el enlace abajo, puedes verla luego si quieres. Quizás estés pensando: Igor, está muy bien, pero mis oponentes no juegan D4, y probablemente tengas razón, porque D4 es de jugadores intermedios o avanzados. Los principiantes suelen jugar caballo C3 aquí, simplemente desarrollando el caballo, lo cual es inofensivo, porque ni siquiera defiende al peón. Puedes contrarrestarlo, tienes a la dama apoyando al caballo, y en ese caso típicamente continúan intercambiando piezas, y ahora puedes ver que el caballo blanco ha estado de paseo, malgastó sus primeras jugadas sin ningún propósito. Tú simplemente recapturas y las blancas no lograron absolutamente nada en esas primeras jugadas. Además ahora ni siquiera tienen ese caballo para avanzar y posiblemente atacar a tu dama, que se considera la principal desventaja de la defensa escandinava, pero aquí ya no. Y ahora, después de que las blancas jueguen lo que sea, tú vas a desarrollar piezas, y en este caso, puesto que ya desarrollaste la dama, es muy bueno que puedes enrocar rápidamente en largo, sumando también tu torre al juego. Por ejemplo, en algún momento probablemente avanzarán el peón D porque necesitan también abrir ese alfil, y entonces juegas alfil G4 doblando la presión sobre el caballo en F3. Y si las blancas quieren evitar doblar peones, juegan alfil E2 y ahora enrocas en el flanco de dama. No solo proteges tu rey, sino que además sumas más potencia de ataque contra el peón central en D4. Y conforme las blancas se desarrollan, lo defienden, diría que luego E5 rompe el centro, y frecuentemente esto solo gana la partida porque ataca al peón, se amenaza avanzar, y si el peón es capturado, esto es en realidad un error decisivo, pero muy engañoso, porque no tomas aquí, no capturas, aún en su lugar juegas dama E4, y esta es una idea muy interesante. Es un ataque descubierto a la dama y además coloca a tu dama frente al rey. Y esas dos ideas combinadas hacen que aparezca aquí una amenaza al alfil. Simplemente sobrepasas a tu oponente con todas estas amenazas. Por ejemplo, ahora las blancas necesitan hacer algo contra la amenaza directa a su dama. Si la dama se mueve, capturas el peón en E5, esta vez el caballo en F3 está en peligro, y lo atacas 3 veces con tu dama, tu caballo, tu alfil. Todos tienen deseos de capturarlo. El rey sigue centralizado, además no puede enrocarse con facilidad porque eso perdería el alfil, puede simplemente proceder a capturarlo. Por lo tanto, eso no es solución, y si en su lugar las blancas intentan intercambiar caballos, no recapturas el caballo, recapturas el alfil y es jaque mate. Otra jugada con la que te enfrentarás a veces es C4, defendiendo simplemente este peón extra en D5, y ahora lo debilitas y terminamos en una situación clásica de gambito, donde regalas un peón por desarrollo rápido y posibilidades de ataque. Ahora tu oponente probablemente avanzará con este peón, porque de lo contrario quedará retrasado, debilitado y no se podría desarrollar su alfil, por eso probablemente jugará D4, y entonces tú juegas alfil B4 dando jaque. Como tienes un peón menos, pero estás por delante en desarrollo, quieres avanzar rápidamente y crear amenazas. Ahora caballo C3 es la jugada más natural, y luego con caballo E4 empiezas a capitalizar tu ventaja de desarrollo de inmediato, esta vez amenazando el caballo 2 veces. Este está clavado al rey, por lo tanto no puede moverse, y al principio puede parecer que no es para tanto. Las blancas pueden fácilmente defender el caballo de alguna forma, ¿cierto? Pero ¿cómo exactamente? Si se juega por ejemplo caballo E2 apoyando al caballo, entonces como resultado cae el peón de C4, que queda sin defensa del alfil de casillas claras. Además ahora tenemos una presión bastante fuerte por toda la zona, que ciertamente no es cómodo para las blancas. ¿Qué más pueden jugar para defender ese caballo? Que es atacado 2 veces y está clavado. ¿Qué tal dama C2? No en D2, ahí la capturan, sino dama C2, que también parece muy lógica. Defiende el caballo y ataca al tuyo.
Hay una variante muy cruel aquí. Tras el intercambio de caballos, tu oponente espera que este alfil se mueva, pero en su lugar juegas dama por d4. Una táctica cruzada muy buena aquí. El peón no puede capturar a la dama porque está clavado por el alfil, y si el peón captura el alfil entonces se pierde la torre. Es una posición muy notable donde por supuesto las blancas pueden jugar algo aburrido y defender el peón, pero entonces quedan en desventaja posicional y tú tienes una gran posición. Probablemente el intento más natural para neutralizar la clavada sería jugar alfil d2, pero eso también es un error. En tal caso el peón central en d4 deja de estar protegido por la dama blanca debido a que este alfil corta la conexión, y ahora te has tomado el control, tienes un ataque masivo por todos lados, probablemente ya tengas una posición ganadora. Un intento de contraatacar es aún peor porque es un error grave de mate en una jugada. También hay otro detallito muy útil a saber aquí, y es que en caso de que cubra con el alfil no lo tomes. Tomarás y te arrepentirás, una de las reglas clásicas de Igor Nation. No ayudes a tu oponente a desarrollarse, en su lugar juega dama e7 que combina tu desarrollo y la defensa del alfil. Después de eso probablemente vas a jugar algo como caballo c6 y enrocarte en el flanco de dama para traer todas tus piezas al ataque rápidamente. Y si las blancas intentan jugar algo como dama a4 esperando capturar tu alfil en la siguiente jugada, entonces no vas simplemente a cubrirlo o defenderlo, vas a jugar alfil d7, lo cual será una sorpresa inesperada para tu oponente, ya que tu oponente intentará capturar ese alfil una y otra vez, pero notará que algo no funciona, y entonces se dará cuenta de que su propio rey está en jaque. Por lo tanto, alfil d7 fue en realidad un bonito contrajaque, te jugaron dama a4 dando jaque, pero tú cubriste con un contrajaque, y puesto que su rey ahora necesita hacer algo contra ese jaque, esto hará que se pierda la dama en a4. Y si tu oponente ni siquiera toma ese peón en d5, bueno, ¿qué más puede hacer? Defenderlo no es bueno, porque después de un intercambio puedes tomar la dama en d1, forzar al rey blanco a moverse y ahora las blancas pasarán a ser defensoras si no logran nada aquí. Por lo tanto eso no es una opción, pero caballo f3 es un intento mucho más peligroso porque si no conoces el gambito que viene acá probablemente perderás rápido. Las blancas esperan el llamado gambito Tennyson atacando el peón. Una vez que lo defiendes, juegan peón d3 atacando tu peón por segunda vez. Déjame primero mostrarte la trampa para que sepas qué espera tu oponente. Tras un intercambio, el caballo en g5 parece intimidante, y si juegas peón h6, tu oponente sacrificará al caballo aquí mismo. Continuará luego con este ataque descubierto, y como tu rey está en jaque, estás a punto de perder la dama y tu rey queda expuesto, las blancas ganan la partida. Eso es lo que tu oponente espera que hagas. Ahora, ¿cómo contrarrestarlo? En realidad es bastante simple, capturar es un error y aplica perfectamente a esta posición. No queremos capturar y ayudar a tu oponente a desarrollar su alfil. En cambio quieres atacar tú. Juega alfil g4 y eso arruina sus planes de inmediato. El alfil está respaldado por el caballo, por lo tanto no pueden capturarlo. Tienen que hacer algo contra esta amenaza, y ¿qué se puede hacer? Si juegan con el alfil puedes capturarlo, luego puedes capturar aquí mismo, además tienes la dama en posición y otra vez probablemente terminen con peones débiles y sin ataque. Simplemente se ha arruinado su posición. Si en cambio las blancas juegan f3, que es la jugada más común aquí, simplemente capturas el peón y ahora o el caballo tiene que retroceder sin lograr nada o el peón captura, y cuando el alfil retrocede aquí mismo a h5, las blancas en realidad han hecho todo lo posible por arruinar su posición. Han perdido un peón, el rey está totalmente expuesto, lleno de debilidades por todas partes y por supuesto sin ataque. Tú serás el que ataque. Y otro movimiento sobre el que muchos me han preguntado es ¿qué pasa si las blancas en lugar de enfrentar al peón simplemente avanzan? ¿Qué haces aquí? Bueno, en realidad es bastante simple porque lo que terminas obteniendo aquí es una versión mejorada de la defensa francesa o una versión avanzada de la defensa Caro-Kann. Juegas c5 y como este peón está en tu lado del tablero, lejos del resto de su ejército, es muy fácil que ese peón se pierda. Por ejemplo, supongamos que desarrolla una pieza, tú haces lo mismo y pueden jugar lo que quieran, caballo c3, alfil e2, lo que sea. Luego, después de mover tu alfil a g4, si las blancas no tienen cuidado, terminarás capturando ese peón. En esa posición ni siquiera estoy seguro de que haya forma de salvarlo. No lo creo porque después de cualquier jugada que hagan puedes cambiar el caballo, que es el único defensor de ese peón, y luego simplemente lo tomas. Las blancas pierden ese peón avanzado en e5 sin razón. Ahora, ¿qué pasa si no puedes ganarte ese peón? Supongamos que conforman una cadena de peones central con c3 y d4. Te mostraré en plan de ejemplo. No es la variante exacta porque aquí mismo podrías simplemente capturar el peón, el caballo y luego el peón, y es lo que deberías hacer, pero supongamos que un poco antes las blancas ya habían jugado c3 y luego d4, así que ahora no hay una forma fácil de capturar ese peón. Supongamos que tenemos una posición así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, aún se parece mucho a la defensa francesa con una gran diferencia, y es que este alfil, en lugar de estar pasivo en c8 como suele estar en la francesa, aquí está en g4 en una casilla muy activa, ayudando a tu ataque.
y ahora puedes desplazar tu ataque hacia este peón, ya que el peón en E5 está muy bien defendido. Atacas la base de la cadena de peones, el peón que no tiene apoyo de otros peones. Y ahora con caballo yendo a F5 tienes dos caballos atacando ese peón. Tu alfil está listo para capturar en F3 en cualquier momento, eliminando al defensor. Tu dama puede venir a B6 para añadir aún más presión, tienes la columna C para tu torre y en algún momento simplemente jugarás alfil E7, enrocarás en corto. Ese es todo tu plan. Tienes muchas opciones buenas y vas a presionar con fuerza al peón central en D4. Por cierto, si quieres conocer un plan simple y claro de ataque en la apertura italiana con blancas, este video te va a ayudar. Y si quieres que tu oponente se cuestione todas sus decisiones en la vida, entra a esta clase maestra gratuita aquí arriba.